Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la materia Operaciones Unitarias. Y el día de hoy estamos realizando los cálculos con respecto a los condensadores. Los integrantes del grupo son Oscar Palma, Felisa Lara, Jordan Blanco y Lisbeth Peñafiel. Bien, antes de entrar a la parte de los cálculos del diseño de un condensador, necesitamos revisar algo de teoría. El acondicionamiento de aire se considera el proceso más completo para poder tratar un aire ambiente. Este consiste en regular las condiciones en cuanto a su temperatura. Aquí pueden ocurrir dos cosas: que nuestro aire ambiente gane temperatura, es decir, se caliente, o que nuestro aire ambiente pierda temperatura, es decir, se enfríe. Para nuestro proyecto hemos decidido escoger un sistema de refrigeración, que nuestro aire ambiente pierda temperatura, es decir, se enfríe. ¿Para qué sirve un acondicionador de aire? Bien, este sirve para enfriar, limpiar, circular y además controlar un contenido de humedad del aire ambiente. En condiciones ideales, el acondicionador de aire debería lograr todo esto de una manera simultánea. Ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración no es más que el ciclo que cumple el refrigerante desde un estado inicial 1 hasta un estado final 1, es decir, termina donde empieza. El ciclo de refrigeración consta de 4 etapas. El compresor, que el refrigerante en forma de gas comprime, haciendo que eleve su presión y su temperatura. El condensador, que hace que el vapor del refrigerante se pase a estado de líquido, manteniendo su temperatura por medio de un flujo de aire. La válvula de expansión, que es la que controla el caudal del refrigerante y además mantiene la temperatura de sobrecalentamiento por la que viene el refrigerante del condensador. Y el evaporador, que recibe el refrigerante en forma de líquido y lo evapora, o sea, gana temperatura el refrigerante, haciendo que nuestro aire ambiente se enfríe. Bien, para efectos de comparación, hemos decidido escoger un condensador de la marca WIC, Remote Air Cooled Condenser. En la ficha técnica encontramos nuestro condensador, que consta de 3 ventiladores con sus respectivas medidas de ancho, de alto y de largo. Bien, para poder realizar nuestros cálculos necesitaríamos encontrar la capacidad de nuestro sistema condensador. Esto nos lo da la ficha técnica. Tenemos una capacidad de compresor de 140.000, a la que ellos le hacen un factor de corrección de 1.35 y les da 189.000 BTU sobre hora. Este de aquí es nuestro calor, nuestra capacidad. Listo. Pero este factor de corrección es para un refrigerante de 407A. Nosotros necesitaríamos ajustarlo a nuestro refrigerante que vamos a usar, que es el R22. Nos dice que para la unidad de capacidad necesitamos ajustarlo a un valor de 1.02. Entonces, los 140.000 deberíamos multiplicarlo por 1.02 y eso nos daría nuestro BTU de nuestro sistema. Ok, ahora necesitaríamos conocer el flujo másico de nuestros ventiladores. Nuestro ventilador es de 1.5 HP de potencia y gira a 1140 RPM. El modelo de nuestro ventilador es el que está aquí, WDS22B3, en 27 circuitos máximos. O sea que nuestro flujo másico de
ventilación de aire es 30.000 pies cúbicos sobre minuto, CFM. Aquí podemos observar la placa de nuestra unidad condensadora, marca WIC. Utiliza refrigerante 22. Bien, de esta placa necesitaremos nuestra presión de alta y nuestra presión de baja. O sea, la presión a la que condensa el refrigerante y la presión a la que evapora el refrigerante. Como vemos aquí, la presión de alta es 450 psi y la de baja es 180 psi. Como primer punto de nuestros cálculos, deberíamos conocer el flujo másico de nuestro refrigerante. Para ello vamos a utilizar la plataforma de Thermograph, en el cual vamos a tener un diagrama, presión-entalpía, con un ciclo de refrigeración en un sistema real, con nuestro elemento o nuestro refrigerante, que es el 22. ¿Sí? Ya, en el proceso 4.1 debemos ingresar nuestra presión de baja, ya que este proceso es el proceso de evaporación a presión constante, 180 psi. En nuestro proceso 2.3 deberíamos ingresar nuestra presión de alta, 450, que es nuestra condensación a presión constante. Listo. El calor del proceso 4.1 es el calor que calculamos de la ficha técnica, que era 140.000 por el factor de corrección del R22, que es 55.35. La fórmula de calor en el proceso de evaporación es calor es igual a flujo másico por variación de las entalpías. Por ende, nuestro flujo másico lo vamos a despejar de esa fórmula. Conocemos calor, conocemos entalpía, que es entalpía 1, 259.48 kJ sobre kilogramo, y nuestra entalpía 4, que es 140.43. Despejamos y nos da que un flujo másico de 0.4065, que es el que usaremos posteriormente para calcular el diseño de nuestro condensador. Bien, una vez obtenidos nuestros datos de la ficha técnica y de la placa de nuestra unidad condensadora, podemos meternos de lleno a los cálculos. Como principal esquema tenemos que en la industria de enlatados alimenticios ideal se tiene un condensador de potencia 55.39 kW con un caudal de aire de 25.200 CFM. Si el ambiente está a 35 grados centígrados, ¿cuál sería la temperatura de salida del aire del condensador? El objeto es determinar la temperatura de salida del aire del condensador. Nuestro esquema es el gráfico del Thermograph. Aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar, fórmulas de calor, de variación de temperatura media logarítmica, la temperatura de película, el Reynolds, el Nusselt y el coeficiente de convección externo. Los cálculos. Primero tenemos que obtener el flujo másico del aire, que es igual al calor por la densidad. Esta densidad es la densidad del aire evaluada a 35 grados centígrados. Nuestro flujo másico es igual a 13.80 kilogramos sobre segundos. Para obtener la temperatura de salida del aire, tenemos que despejar nuestra T2 de la fórmula de calor, que es igual a flujo másico por calor específico por variación de temperatura. Despejamos T2 y nos da que nuestra T2 es 39.71. Entonces, nuestro segundo gráfico quedaría de la siguiente manera. Nuestro aire entra a 35 grados centígrados y sale a 39.71 grados centígrados. Y nuestro refrigerante se condensa a 71.72 grados centígrados, que es la temperatura evaluada a la presión de alta de nuestra unidad condensadora, que es 450 psi. Los datos del refrigerante obtenidos del Thermograph, que son 0.465 y 450. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la temperatura de película del aire para poder calcular el coeficiente de convección externo de nuestro sistema.
Bien, 37.35. Nuestra viscosidad la evaluamos a 37, el K igual y el PRAM igual. El PRAM superficial lo vamos a evaluar a una temperatura superficial estimada. Y este va a ser igual a 0.70. Calculamos Reynolds, que es 7.16 por 10 a la 7. Calculamos Nusselt. Calculamos HE. Y con esto podemos calcular la resistencia de convección externa, que nos va a dar 6.46 por 10 a la menos 6 metros cuadrados Kelvin sobre watts. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de convección interna. Para esto tenemos que a la temperatura de película asumirle una temperatura superficial que es la misma que asumimos para el PRAM superficial, que es 55 grados centígrados. Entonces tenemos que nuestra temperatura de película es 63.36. Asumimos, como les acabo de mencionar, 55 grados centígrados. Y a estos 63.36 evaluamos nuestras densidades, tanto del líquido, del gas, nuestra entalpía del líquido y del gas, nuestra entalpía de vaporización, nuestra K, nuestra viscosidad dinámica y el calor específico. Esta K es el coeficiente térmico, de resistencia térmica del refrigerante. Calculamos HI por la siguiente fórmula, que es una fórmula de correlación para condensadores, que es igual a 0.55 por gravedad por la densidad del líquido, eso por la densidad del líquido menos la densidad del vapor, por la entalpía de vaporización, por el coeficiente térmico elevado al cubo, dividido para la viscosidad del líquido, por la temperatura de vapor menos la temperatura superficial. Y eso por un diámetro interno, y todo eso lo elevamos a un cuarto. Nuestra HI nos da 618.13. Calculamos con eso la resistencia de convección interna, y eso es 1.61 por 10 a la menos 3. Ahora tenemos que igualar los calores para poder conocer si nuestra temperatura superficial es la correcta. Igualamos calores y obtenemos que nuestros calores no son iguales. Entonces tenemos que iterar para poder encontrar una temperatura superficial exacta. Iteramos por un proceso matemático. Vamos a aplicar Newton-Raphson. Tenemos que nuestra f de x queda como este de aquí, este valor de aquí, y nuestra derivada de esa f de x es el siguiente valor. Se procede a aplicar Newton-Raphson e iteramos hasta llegar a 60.24, que es cuando ya no cambia nuestro valor. Entonces 60.24 es nuestra temperatura superficial. Calculamos de nuevo el coeficiente de convección externo por Nusselt, pero esta vez con un PRAM evaluado a 60.24. Nos da una resistencia de convección externa de 6.46 por 10 a la menos 6. Nuevo cálculo del coeficiente de convección interno, pero esta vez evaluado a una temperatura de película con una temperatura superficial real. Tenemos que nuestra resistencia de convección interna nos da 1.48 por 10 a la menos 3. Tenemos la resistencia de convección del tubo, que es diámetro interior por logaritmo natural de diámetro exterior dividido para diámetro interior. Y todo eso dividido para 2 por el coeficiente de resistencia térmica. Bueno, la resistencia de convección del tubo es 3.38 por 10 a la menos 6. Calculamos nuestro coeficiente de transferencia de calor, que no es más que 1 dividido para la resistencia de convección interna, más la resistencia de convección externa, más la resistencia de conducción por tubería. Nuestra U nos da 617.34 watts. Bien, entonces nuestra área superficial, podemos calcular nuestra área superficial, que es igual a 65.46 kilowatts dividido para 0.6117, y eso es igual a 3.58 metros cuadrados. Nuestro número de tubos va a ser, lo despejamos y nos da 23. Como punto final, en la descripción del video dejaremos una hoja de cálculo
en la cual ya están ingresadas todas las fórmulas que utilizamos en el proceso anterior. En ella podremos modificar valores a nuestra conveniencia que se ajusten a los cálculos que querramos hacer, y al final de todo nos tendría que dar el número de tubos de nuestro sistema. Esta hoja de cálculo consta de los pasos anteriores: cálculos para obtener el coeficiente de convección externo, el coeficiente de convección interno, la verificación de la igualdad para ver si nuestra temperatura superficial es la correcta, una iteración y la fórmula de Newton-Raphson para que se nos facilite este proceso, los nuevos cálculos del H externa y la H interna, y por último el número de tubos, el área y el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Como plus, en esta hoja de cálculo también tenemos las tablas de propiedades del aire seco a presión atmosférica, las propiedades del refrigerante R22 y las correlaciones para banco de tubos y las dimensiones de tuberías de cobre tipo K, que son nuestras tuberías del sistema.